Miles de clientes a nivel nacional, ya lo hemos comentado, llevan más de 6 días sin suministro eléctrico. La última cifra habla de unos 150.000 clientes. Y esta situación ha llevado a las autoridades a exigir compensaciones para los afectados. Pero, ¿cuáles son los derechos que tienen los usuarios tras estos cortes? ¿Cuánto podrían demorar en llegar las compensaciones? Vamos a profundizar en este tema con Felipe Bravo, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Felipe, gracias por este contacto con la mañana informativa de Canal 24 Horas. Hola Valentina, muchas gracias a ti. A ver, en primer lugar, ¿qué compensaciones podrían existir frente a este caso de ya casi 6 días sin luz? Quizás algunos clientes fueron 3 días, o sea, hay diferentes tipos de situaciones, pero la molestia ha sido grande para miles de hogares, Felipe. Sí, hay que distinguir dos legislaciones distintas en este Ujú. caso. Primero, la ley eléctrica. La normativa eléctrica en Chile establece formas de compensación automáticas de 2 veces el valor del precio de la electricidad que no se entregó, lo cual, como tú entenderás, es lo mínimo, porque si no te están dando electricidad, evidentemente no te pueden cobrar por ella. Lo que la ley establece entonces es que se va a compensar con el doble del costo de esa electricidad como una forma de compensación. Pero eso es la norma eléctrica. En materia de derecho del consumidor, tenemos una ley que establece de que se debe indemnizar todo daño material o moral que haya sufrido el consumidor. Y por eso que estamos viendo actualmente entonces tanto la SEC, por un lado, que puede sancionar, pero además ordenar esta compensación del doble del valor del precio de la electricidad, y por otro lado, al CERNAC, que ha iniciado procedimientos voluntarios colectivos para poder negociar una compensación que sea más rápida que terminar en un juicio que puede tomar muchos años. Felipe, ¿cuánto más rápido puede ser la compensación? Porque efectivamente ese es un punto. O sea, la emergencia ha estado ahora, las cuentas de la luz ya están subiendo producto de otros factores, pero justamente se suman, ¿no? O sea, vamos a ver cuentas de la luz más caras en un momento en que tantas personas han tenido un mal servicio. Entonces la compensación, por lo menos esto de que se compense el doble del valor del precio de la electricidad, ¿cuándo se podría ver reflejado en las cuentas de la luz? Según la normativa eléctrica, esto tiene que estar reflejado en la siguiente facturación, Ujú. es decir, la facturación del mes de septiembre o octubre, dependiendo de cómo se compute, o cuando la SEC lo establezca. Muy probablemente la SEC ha anunciado una investigación respecto a las causas de la interrupción del servicio y por tanto la SEC podría establecer una forma de compensación más rápida en la próxima facturación, pero dejar en suspenso quizá posibles nuevas formas de compensación para más adelante. Eso es por el lado de la normativa eléctrica. La normativa de consumo, en cambio, no tenemos un órgano sancionador directo, como la SEC en el caso eléctrico, sino que el CERNAC tiene que iniciar procedimientos de negociación. Y por eso que es valioso lo que anunció el director nacional del CERNAC, Andrés Herrera, respecto a que en él ha aceptado negociar para poder llegar a acuerdos antes de que tenga que judicializarse esto. Un juicio en esta materia puede tardar 5 años, Mm. incluso más. Habitualmente el CERNAC, cuando negocia estos acuerdos, llega finalmente a una solución compensatoria luego de 3, 4 o 6 meses. Ahora bien, sobre el doble del valor del precio de la electricidad, que es una de las sanciones o una de las compensaciones en realidad que se pueden tener, igualmente para los usuarios puede ser poco, ¿no? Porque a lo mejor en cuanto al precio por día, si hay un descuento de eso, igualmente se siente poco frente a todo el daño causado, Felipe. Es muy poco y por eso que tenemos que entender de que la forma de compensar no es únicamente en materia eléctrica. Ujú. Sí. El doble del precio de la energía que no nos entregaron, por supuesto que no va a compensar o indemnizar el daño que han sufrido consumidores por la pérdida de mercadería, por las molestias originadas por no tener electricidad. Y en esto entonces el consejo sería, por supuesto, iniciar también un reclamo ante el CERNAC en esta negociación que va a llevar a cabo con Enel, necesita antecedentes respecto de la cantidad de consumidores afectados, de la intensidad de la afectación, y es por eso que me parece a mí el mejor consejo posible sería que los consumidores afectados pudiesen reclamar tanto ante la superintendencia, ante la SEC, como también ante el CERNAC, porque tanto la SEC puede sancionar y eventualmente compensar por la electricidad no entregada, pero el CERNAC puede acumular también esta información para efectos de negociar mejores compensaciones para los consumidores.
Ahora bien, ¿qué pasa con el CERNAC? Porque ayer veíamos a los alcaldes, tuvieron una reunión con el CERNAC, estaban evaluando acciones. ¿Es mejor presentar el problema, la demanda ante la municipalidad y que la municipalidad lo canalice ante el CERNAC, o que cada uno de los consumidores se acerque ante el servicio del consumidor para presentar ahí su queja respecto a lo que pasó? ¿Cuál es la mejor alternativa? Me parece a mí que en este momento duplicar los esfuerzos no es algo negativo. Ahora, del punto de vista de la velocidad de la solución, el CERNAC es el que tiene en este momento eh, la llave, porque ya se inició un proceso con Enel para poder negociar directamente con esta distribuidora de electricidad alguna forma de compensación. Y mientras este proceso se mantenga en vigor, no es posible que nadie pueda demandar a estas empresas por este mismo hecho. Eso quiere decir que las demandas que se han anunciado por parte de las municipalidades deben esperar a que finalice el proceso de negociación que tenga el CERNAC con Enel. Y por eso que me parece valioso que el CERNAC tenga conocimiento de esta información y también la municipalidad, porque va a servir para fines quizá también que son separados. Por eso yo creo de que, aunque las personas me parece que razonablemente pueden acudir a su municipalidad, que es la autoridad más directa que ellos tienen, también creo que sería valioso que pudiesen aportar al CERNAC esta información para que este organismo pueda mejorar su negociación ante Enel. ¿Y cuál puede ser la posibilidad de éxito de una persona que demande a su compañía eléctrica de forma individual? A ver, si es que realiza una demanda individual luego de que ya se ha llegado a un acuerdo con el CERNAC directamente, estamos pensando en el supuesto de que prospera este acuerdo del CERNAC con Enel, las demandas individuales no deberían llegar a puerto, porque el procedimiento de negociación de Enel va a compensar a los consumidores, sea que son parte del acuerdo o sea que no lo son, porque va a producir efectos sobre todas las personas que fueron afectadas. Y por eso quizá, aunque yo entiendo que existe una necesidad de búsqueda de soluciones rápidas, me parece a mí que lo mejor en este caso es aportar todos los antecedentes posibles ante el CERNAC y que el CERNAC negocie directamente con la compañía. Es mucho más rápido negociar por más consumidores, y en caso de que haya consumidores que se vean afectados y que por supuesto que van a haber sido afectados de una forma mayor al acuerdo que el CERNAC pueda llegar, buscar formas con las cuales se puede, en ese caso, y luego ya de finalizado ese acuerdo, buscar mecanismos para poder ser compensados adicionalmente. Pero creo yo de que es muy apresurado llamar a que las personas puedan iniciar procesos por separado. Los procedimientos en materia de consumo, como se deben conocer ante los juzgados de policía local, son procedimientos que no son digitales en su inmensa mayoría, que toman habitualmente 1 o 2 años en solucionarse, y creo yo de que en oportunidades como esta, en donde el daño es muy reciente, a veces es mucho mejor tener una respuesta más rápido antes de esperar años por una solución que se dilate y que finalmente la justicia, como se dice, que no es oportuna, finalmente no es justicia. Claro, puede ser muy desgastante también para un cliente por sí solo llevar este caso a la justicia. Ahora bien, Felipe, hay un tema que ayer conversábamos justamente con Daniel Linares, que es el periodista que estuvo reporteando la reunión entre el CERNAC y los alcaldes, que son los microempresarios. Entiendo que el CERNAC en ese punto no ve o no puede evaluar compensaciones a quienes por estos cortes de energía eléctrica, por ejemplo, tuvieron pérdidas en un minimarket, en una tienda de comidas, donde había productos congelados. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo se puede compensar a esos clientes? Ese es un caso difícil porque las MIPYME, las micro y pequeñas empresas, nuestra legislación entiende que tienen alguna debilidad, tal como los consumidores. Su poder de negociación es muy bajo respecto a empresas más de gran tamaño. Sin embargo, no le entregan los mismos derechos para poder demandar, entre comillas, más rápidamente, como hace con los consumidores, o el CERNAC tampoco tiene la potestad de poder representarlos. Y en esos casos, sí, ahí, Valentina, sería aconsejable de que ellos iniciaran acciones judiciales directamente en contra de las compañías en caso de que se hayan visto afectados, pudiendo acreditar el daño que se produjo directamente por la interrupción del servicio, por las facturas que tengan, pruebas de la mercadería que se descompuso, por la imposibilidad de atender a sus consumidores correctamente. Me parece a mí que esa es la única solución para ellos, lamentablemente, judicializarlo, aun cuando sí es posible que en caso de hayan tenido algún tipo de problema directamente
con, por ejemplo, algún cambio en el voltaje de la electricidad, se haya quemado algún tipo de producto que tengan, ahí la SEC sí tiene potestades para conocer de estos hechos y ponerlos en conocimiento de la distribuidora. Pero me parece a mí que debe ser una respuesta mixta, es decir, a través de la SEC, pero creo yo que la única forma de que puedan ser indemnizados por el daño que sufrieron va a ser ahí sí judicialmente. Ya, o sea, ahí hay que presentar los antecedentes ante la superintendencia y además quizás estudiar acciones legales. No hay quien represente a los pequeños y medianos empresarios. Un punto sobre esto, Felipe, se hablaba respecto a tener las boletas a lo mejor para demostrar las pérdidas que hay, por ejemplo, en mercadería, en ese tipo de productos. Y yo pienso, una pequeña y mediana empresa puede tener esas facturas porque es parte del funcionamiento, ¿no?, de la empresa, pero quizás los pequeños consumidores, las casas no siempre guardan toda esta información para ser compensados, ¿no? ¿Ahí qué se puede hacer en esos casos, pensando ya en los casos particulares, de hogar a hogar? Sí, la ley no exige de que tenga que haber una prueba documental para todos estos hechos. Por supuesto que sí lo facilita. O sea, si usted tiene la boleta del supermercado, por supuesto que puede facilitar la prueba de ciertos alimentos que estaban en su domicilio, como también tener las boletas de algún tipo de electrodoméstico. Pero no es estrictamente necesario. Es posible probar por distintos otros medios. Por ejemplo, que usted ha grabado un video en el cual muestra toda la carne en descomposición, por ejemplo. Y también los tribunales de justicia, en el evento de que esto llegase finalmente a los tribunales pueden también ponderar racionalmente cuánto es la pérdida que tiene una familia o un consumidor de acuerdo a la comida que habitualmente mantenemos en los refrigeradores. Es decir, se puede suponer o presumir que existe algún tipo de pérdida y también eso, por supuesto, facilitar la prueba a través de documentos, pero no es la única prueba que se puede presentar en materia de consumo. Bien, Felipe Bravo, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, experto en derechos del consumidor. Muchas gracias por esta conversación. Nos aclara un poco el punto respecto a cómo se puede compensar, valga la redundancia, esta situación tan difícil que todavía enfrentan por lo menos 150.000 clientes a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, Valentina. Que tengas buen día.